Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, hermanos, vamos a ir al Evangelio de Mateo. En el capítulo 25 vamos a ver lo que el Señor nos dice en Mateo capítulo 25. Vamos a tomar unos versículos de la palabra del Señor para poder ser edificados en ellos. El tema de esta mañana: buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Tiene Mateo capítulo 25? Bueno, entonces, hermano, leemos el versículo 14. La bendita palabra del Señor nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando una empresa va a iniciar operaciones, busca gente capacitada. Hay diferentes áreas en las cuales tiene que emplear, y de acuerdo a aquellas personas que sean contratadas, espera obtener buenos resultados. Es por eso que cuando consideran a un candidato, ven todo su récord, ven su historial laboral para ver aquellos trabajos que ha desempeñado. También revisan su historial académico para ver la preparación que ha tenido. Porque de acuerdo a lo que ellos vean en ese historial, van a considerar ubicarlo en el mejor lugar, donde usted sea más eficiente. Porque una empresa se funda con el propósito de obtener un lucro, de llevar un bien, pero traer una ganancia para poder continuar operando. Pero eso es hablando de una empresa que ofrece bienes materiales. Pero ¿qué del reino de Dios? ¿Qué podríamos decir del reino de Dios con respecto a las ganancias, al fruto que debe de haber como resultado de lo que Dios ha invertido? Cada uno de nosotros ha sido provisto de talentos, de habilidades, de capacidades. ¿Se ha preguntado usted qué estoy haciendo con el talento que Dios me dio? Esa es una pregunta que lo vamos a hacer durante toda la predicación. ¿Qué estamos haciendo con el talento que Dios me ha dado? Los talentos provienen de Jesús, provienen de esta parábola, y significan que no es un bien material. Pero cuando usted habla de una persona talentosa, está refiriéndose a una persona que tiene muchas capacidades para poder desempeñarse en la vida. Y de acuerdo al talento que tiene, puede llegar a tener mucho progreso económico. Pero si lo aplicamos a la palabra del Señor, es el Señor el que ha provisto a la iglesia de talentos. A diferencia de una empresa secular, ellos buscan la gente capacitada, pero Dios busca gente
y Él entrega la capacidad para desempeñar la obra para la cual Él nos llama. Entonces, ¿qué está haciendo usted con su talento? Con lo que Dios le ha dado. A los primeros oyentes que el Señor les relató esta parábola, el talento no era una moneda, sino una unidad de medida de peso. Pero como usted sabrá, en los tiempos antiguos se daba mucho el intercambio y se le asignaba un valor. Entonces el talento tenía un peso, pero se podría dividir también y se le podía asignar un valor. Pero cuando ellos escucharon de los talentos, supieron que estaba hablando de algo muy grande. Pero dice la palabra del Señor que Dios o el Señor que aquí compara, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. El Señor del cual habla aquí no tenía ninguna responsabilidad de entregar bienes a estos siervos, porque los bienes eran de Él. Y Él no estaba comprometido a darles a ellos. No tenía ninguna responsabilidad de darles esos bienes. Fue de su voluntad, de su gracia, que Él quiso dotar de bienes a aquellos siervos. El Señor también a nosotros no tiene ninguna responsabilidad. Sin embargo, Él nos ha confiado sus bienes. Y eso debe de ser motivo, hermano, para que nosotros nos esforcemos. Porque sin duda alguna, hermano, los talentos que nosotros tenemos no los merecemos. No nos lo ha dado el Señor para que nosotros podamos presumir. Así que, hermano, todo aquello que ha venido a nuestra vida ha sido porque el Señor quiere capacitarnos. El Señor, hermano, quiere que nosotros desempeñemos. Gloria al Señor. Quiere que desempeñemos de una manera eficiente aquella obra para la cual Él nos ha llamado. Ese es el propósito por el cual el Señor nos lo ha dado. Pero nosotros, hermano, lo hemos recibido gratis. Gratis. No nos ha costado nada. Por eso Pablo aconseja a los corintios y les dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Hay algo que usted pueda presumir y pueda decir: esto es gracias a mi inteligencia, esto es gracias a mi sabiduría, esto es gracias a mi esfuerzo? No hay nada. Todo lo que usted y yo tenemos ha sido por la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Por eso Pablo les dice: y si lo recibiste, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Es decir, que la actitud que nosotros debemos de tomar en cuanto al desempeño que debemos de tener en toda obra debe de ser de agradecimiento a Dios, porque somos lo que somos gracias a Él. Bendito el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. El Señor no tenía ninguna responsabilidad con estos siervos, pero Él confió en ellos. El Señor ha confiado en cada uno de nosotros los bienes del reino. Somos nosotros, hermanos, digámoslo así, los siervos de confianza. Porque el Señor nos ha confiado algo y no una cosa cualquiera.
ha sido algo muy valioso. Es algo muy valioso. Porque la palabra del Señor nos dice que a uno dio 5 talentos. Y a otro 2 y a otro 1. Al hacer, hermano, la conversión de estos talentos a la vida actual, puede variar. Algunos han querido calcular esto y le asignan un valor a un talento, un valor de $120,000. Es decir, que el que recibió 1 es como que el Señor le dio $120,000 para que lo trabajara. ¿Cómo se sentiría usted? Si alguien le dice a usted que administre $120,000. Alguien que, hermanos, no tiene ningún deber de darle a usted. Ahora el que recibió 2 fueron $240,000. Pero hay otra conversión. Esto que le asignan este valor es porque dicen que puede ser el valor de acuerdo al peso de un talento que tendría si fuera un talento de plata. Pero también hay otros que le asignan otro valor y es superior. Por eso varía entre $120,000 a $600,000 el valor de un talento. ¿Cómo lo calcula el que dice que es $600,000? Bueno, porque un talento es el equivalente a 6,000 denarios. Y un denario es el salario de un jornalero. Es decir, que para que una persona pudiera llegar a tener un talento, tendría que trabajar 6,000 días. ¿Cuánto es eso en años? Si no descansa ningún día, es un poco más de 16 años. Si no descansa un día. Pero como hay día de descanso, se calcula que puede llegar a los 20 años de trabajo. Un talento. Y si eso lo convertimos en el salario actual, vamos a ponerlo, por eso digo que varía el valor que se le da, a ponerlo en la realidad nuestra. ¿Cuánto puede ganar un jornalero normalmente? $100. Podría ser. Si fueran $100 diarios, estamos entonces hablando de que el valor de este talento serían $600,000. Es el valor. Pero usted puede hacer la conversión que usted quiera, que a usted le parezca, y se va a dar cuenta que es algo grande, que es una cantidad enorme la que el Señor dio a estos siervos para que se lo administraran. Ahora note usted que eran siervos. No dice ahí que eran gente preparada. No dice ahí que eran expertos en administración. Eran siervos. Y como podrían ser gente muy preparada, podría ser que era gente que no sabía nada de administración. Pero a cada uno de ellos el Señor les confió para que lo administraran. El Señor ha llamado de todas las clases sociales. El Señor, hermano, ha llamado a todos, no importando la preparación académica que usted haya tenido. El Señor lo ha llamado y le ha dado un talento. Pero ese talento que el Señor le ha dado, usted y yo somos responsables de administrarlo. Porque no es, hermano, que ese talento no valga nada. Ese talento vale mucho. Y como si es mucho, es grande la responsabilidad que tenemos delante de Él.
Es por eso, hermano, que si ese talento es tan valioso, debemos de esforzarnos por administrarlo bien. ¿Sabe usted cuál es su talento? Y si sabe, ¿cómo lo está administrando? Le dije que le voy a repetir esa pregunta para que usted, al salir de este lugar, si aún no se la ha respondido, se la responda. ¿Cuál es su talento? ¿Qué usted está haciendo para que el Señor lo haya llamado? ¿Está asumiendo su responsabilidad? Es algo valioso y es algo gratis que se nos ha sido entregado. Por lo tanto, debemos de esforzarnos. Quisiera que vieran el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. El versículo, capítulo 12. Romanos capítulo 12. El versículo 3 nos dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dijo Pablo, digo pues, por la gracia que me ha sido dada. Pablo entendía que había una gracia que se le había dado, que se le había entregado, y con esa gracia se le había dado autoridad. Porque también el Señor nos da autoridad, pero le concede responsabilidad. Es por eso que Pablo, él se esforzaba para poder predicar el evangelio, porque para eso él había sido llamado. Y ese era, hermano, el talento que Dios había depositado en él. Entonces, cada uno de los apóstoles se esforzó para poder cumplir y para poder administrar bien el don, la capacidad, el talento que se le había concedido. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios que debemos de edificarnos en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Pero ellos desempeñaron un papel muy importante al cual Dios les llamó y se esforzaron para tratar de cumplirlo. Alguien dirá, si a alguien Dios le concede la profecía, todos le van a escuchar. Pero no es así. Porque si usted revisa la historia del profeta Jeremías, se va a dar cuenta que ese hombre fue apaleado, fue encarcelado, fue amenazado, fue puesto en una cisterna donde esperaban que se muriera ahí ahogado. Pero Dios tuvo misericordia de él. Para eso el Señor lo había llamado. Y si nos encontramos con el apóstol Pablo, ¿qué nos encontramos? Dios lo llamó y Dios, hermano, lo utilizó para hacer bienes. ¿Qué recibió a cambio? Pedradas, azotes, cárceles. Eso fue lo que él recibió. Pero también, como el Señor depositó en él ese talento, también le dio la capacidad a él para poder resistir los momentos difíciles que iban a venir a su vida. Porque el Señor nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Pero hay un esfuerzo que debemos de hacer para poder desempeñar y tener éxito en lo que Dios nos ha llamado. A Josué
Dios le dijo, yo te entrego esta tierra. Esta tierra es de ustedes. Pero Josué no entró fácilmente ahí. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que la conquistes. El Señor también nos ha dado a nosotros capacidades, pero debemos de ser gente esforzada. Gente, hermano, que le cree a Dios, que está dispuesta a servirle. Pablo le dice a los romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en Romanos 12:4, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, ¿quiénes? La iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, hermano, Pablo está diciendo a los romanos, Dios está diciendo a su iglesia que a cada uno se le ha dado un don, que cada uno tiene una función importante dentro de la obra del Señor. Pero que cada uno, dice, debe de utilizar lo que le ha sido dado conforme a la fe, a la medida de la fe que le ha sido dada. Es decir, que cada uno de nosotros no debe de tener en poco el servicio que presta para el Señor. Porque dice que somos miembros de un cuerpo y que desempeñamos funciones diferentes. Pero no por ser una función diferente es menos importante. Porque ninguno de nosotros le diría al médico, córteme este miembro porque es muy chiquito. Este otro porque no lo ocupo para nada. No, no se dice eso. Porque entonces no estaríamos completos. Y el cuerpo de Cristo está completo. Y cada uno de nosotros desempeña una función. Por supuesto que, como dice Pablo, cada uno desempeña la función de acuerdo a la capacidad que le ha sido dada. Entonces, hermano, somos nosotros responsables de esa capacidad, de ese don, de ese talento que el Señor nos ha delegado a nosotros para poder invertirlo. Volvamos a Mateo 25. Y nos dice la palabra del Señor que a cada uno dio, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Sin duda alguna, dentro de una congregación habrán hermanos más capacitados que otros. Habrán hermanos que desempeñan funciones que otros no pueden desempeñar. Eso no significa que el que tiene más desprecia al que tiene menos. Y tampoco significa que el que tiene menos vea con envidia al que tiene más. Porque a cada uno
se le ha sido dado. Pero la palabra del Señor dice que al que se le da mucho, el Señor también le demandará mucho. Entonces, hermano, el Señor nos pone en el lugar correcto, en que tengamos nosotros un pensamiento correcto con respecto a los dones que Él nos ha dado. Ninguno de nosotros debe de tener en poco lo que el Señor le ha dado. Ninguno de nosotros puede decir, ¿por qué a mí no me dio el talento de la música? ¿O por qué a mí no me dio el privilegio de predicar? ¿Por qué yo no puedo estar enfrente en el altar? Sino que debemos desempeñar en la posición donde Dios nos quiera tener. Porque a cada uno el Señor le ha dado. Alguien dijo que los hombres no son iguales en talento. Unos tienen más, otros tienen menos. Pero sí dijo, pueden ser iguales en esfuerzo. Es que no importa cuánto talento yo tengo, sino cuánto me esfuerzo para poder desempeñarlo, para poder cumplir la función para la cual Dios me ha llamado. Y no debemos de despreciar, hermano, aquella función que el Señor nos ha dado, sino que la debemos de valorar. La debemos de valorar, hermano, como una oportunidad que Dios nos está concediendo para poder ser útiles en su obra. En la Biblia encontramos pasajes que hubo gente que no hizo algo espectacular, pero que se mencionan en la Biblia, porque fueron de bendición a muchos, con cosas que a nuestros ojos nos pueden parecer insignificantes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, se nos menciona a un muchachito que estaba en medio de la multitud. Pero que ese muchachito dice que se había preparado, había llevado comida. Quería escuchar a Jesús, pero andaba preparado, porque él sabía que iban a ir a un lugar desierto y que ahí no había comida. Pues el muchachito andaba preparado. Dice que tenía 5 panes y 2 peces. Y cuando se están en aquel lugar, Jesús dice, bueno, ¿qué haremos para darle comida a todos estos? Le pregunta a sus discípulos. Y ellos le dicen, una gran cantidad de dinero no alcanza para alimentar a estos. Pero aquí hay un muchachito que se anda preparado. Tiene 5 panes y tiene 2 peces. Ahora dice el Señor, tráiganmelo. Esos 5 panes y esos 2 peces era la ración para el muchachito. No eran para alimentar a aquella multitud. Solo le alcanzaban para él y quizás para algunos de su familia. Pero no era para todos. Pero el muchachito dice, bueno, y aquí estoy en el desierto y estos quieren que les dé todo. Me van a dejar sin nada. Pero la actitud de él no fue esa, sino entregar en las manos de Jesús para ver lo que él podía hacer con eso poco que él tenía. Y en lo poco que él dio en las manos de Jesús se multiplicó. Porque él, hermano, es experto en multiplicar. Bendito sea nuestro Dios. Alguien diría, este cipote ni 2 panes, 5 panes, 2 peces. ¿Qué es eso? Es nada. Es insignificante a nuestros ojos, pero no delante de Dios.
no a los ojos de Dios. Así que usted y yo no nos podemos menospreciar donde Dios nos ha puesto. Porque ahí, hermano, estamos glorificando a Dios. Bendito el Señor. El esfuerzo que cada uno de nosotros haga va a hacer la diferencia para que Dios lleve bendición a muchos. Esa disposición que hubo en este muchachito no solo lo bendijo a él, sino que bendijo a miles de personas con algo insignificante, con algo que no parecía alcanzar para nada. Pero Dios lo utilizó para algo grande. Quizás, hermano, usted puede considerarse que no es un gran predicador. Quizás usted puede considerarse que no es un gran músico. Sí, pero es que no solo predicadores y músicos hay en la iglesia. Pero ¿cómo el Señor me va a recompensar con esto poquito que yo hago? Es que a Él no se le olvida nada. Él dice que aún un vaso de agua tiene su recompensa. Gloria al Señor. Es decir, hermano, que nosotros a veces decimos, dice, no importa el valor del regalo, dice, sino la intención. Pues sí, pero a nadie le gusta que le salga una cosita insignificante, ¿verdad? No, usted espera que le den algo bonito, algo bueno. Pero ese es un decir nada más. Pero para el Señor no es así. El Señor, aquello pequeño, Él lo bendice grandemente. Gloria a Dios. El esfuerzo que cada uno de nosotros está haciendo en la obra del Señor, no podemos medir el alcance que está teniendo. No lo podemos medir. Pero si nos vamos a lo que la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en este pasaje con este muchachito, vemos que fue de mucha bendición. Pero entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está atando para que no sirvamos al Señor? ¿Qué es lo que nos está atando para que no seamos eficientes con el talento que el Señor nos ha dado? ¿Por qué no estamos siendo de bendición a otros? Porque solo estamos pensando en nosotros. Porque si este muchachito hubiera pensado en sí mismo, no hubiera sido bendición a los demás. Cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos, no vamos a poder ser bendición a los demás. Y no vamos a poder desempeñar el talento que el Señor nos ha dado. Entonces, hermano, debemos de despojarnos de aquellas cosas materiales que nos atan. Porque aquí este muchacho era un bien material el que tenía. Y si él no hubiera querido, pues no lo hubiera dado. Pero él quiso despojarse de lo que él tenía. ¿Qué es lo que a usted le está deteniendo? Porque quizás a este muchacho hubiera dicho, si lo doy, yo no como. ¿Cuántas personas dicen, si no trabajo, yo no como? ¿Quién le ha dicho a usted que porque trabaja usted come? Y cuando se enferma por 2 meses, o si se enfermara por 2 meses, se muere. Porque como no está trabajando, no va a comer. 2 meses. Pero el Señor se encarga de proveerle. El Señor da bendición. Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, la palabra del Señor nos muestra en el libro de los Hechos que Pablo iba predicando. Y el Espíritu Santo lo mandó que fuera y entrara en Macedonia. Y que llegara hasta Filipo. Para que ahí, le dijo el Señor, prediques. Y estando ahí, Pablo predicando, dice que el Señor tocó el corazón de una mujer llamada Lidia. Una mujer muy rica.
una mujer de negocios, pero que eso no le impedía adorar al Señor. Es que los negocios no pueden ser un impedimento para adorar a Dios. Porque el día que el negocio sea una excusa para dedicarle tiempo al Señor, entonces ese día el negocio tiene el primer lugar en nuestro corazón. El día que la familia sea una excusa para adorar a Dios, ese día la familia tiene el primer lugar en nuestro corazón y no el Señor. Porque hay gente que dice, no, es que fíjate que mis hijos. Pero la palabra del Señor nos enseña que herencia de Jehová son los hijos. Pero si a usted le impide servirle al Señor sus hijos, entonces ya no son herencia, sino un estorbo. Porque las cosas las debemos de poner en su debido lugar. Debemos de tratar de esforzarnos. Fácil no es. Pero si nos esforzamos, lo podemos lograr. Entonces esta mujer estuvo dispuesta en su corazón a buscar de Dios. Y estando ahí, Dios abrió su corazón. Y dice que cuando la hubieron bautizado a esta mujer, ella abrió las puertas de su hogar para que ahí se predicara la palabra. Ella estuvo dispuesta a bendecir a aquellos siervos del Señor para que se continuara predicando la palabra en ese lugar. Y ahí, hermano, se fundó la iglesia de Filipo. Usted ha oído la carta a los filipenses. Pues ahí tuvo sus inicios. Ahí, hermano, entró la bendición para aquel lugar. Porque Dios preparó el corazón de una mujer para que estuviera dispuesta a ofrecer lo que ella podía ofrecer. Y esa disposición fue de bendición a miles de personas. Porque el Señor estuvo en ese lugar. Y donde Dios está, siempre habrá bendición. Siempre habrá bendición. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿qué pretexto tenemos para no desarrollar el don o el talento que el Señor nos ha dado? Usted pensará quizás que su casa no es importante. Sí lo es. En las manos del Señor sí lo es. Porque ahí el Señor se va a glorificar. Algunos de los que están aquí, que son anfitriones, quizás, hermano, lo único que ellos pueden hacer es preparar el lugar. Pero eso es mucho delante del Señor. Quizás usted, hermano, no pueda desempeñar más privilegios, pero dice, mi hogar aquí está, dispuesto para ser utilizado en la obra del Señor. Y como hay disposición ahí hay bendición. Y Dios lo va a recompensar a su debido tiempo. Porque Dios no se queda con nada de lo que nosotros le demos. Amén. Bendito el Señor. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vemos ahí, hermanos, que el que recibe 5 se va a trabajar. El que recibe 2 se va a trabajar. No se preguntó, ¿y aquel por qué le dieron 5? Pues yo no voy. No dijo eso. Dice que el que recibió 5 inmediatamente se pone a trabajar. El que recibió 2 inmediatamente se pone a trabajar. Y dejarle los resultados al Señor.
Porque ellos lo multiplicaron. Y cuando dice que llegaron a donde el Señor, ellos entregaron lo que habían recibido, multiplicado. Porque llegó el día en que tenían que rendir cuentas. Llegará el día en que usted y yo estaremos en la presencia del Señor para dar cuenta de lo que hemos hecho. Después dice ahí en el 19, de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así que, hermano, el llamado en esta mañana, ¿qué está haciendo con sus talentos? Porque vendrá el día en que el Señor le va a decir, a ver, arreglemos cuentas. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Dónde está el trabajo que tú has hecho? Ah, bueno, mire, el 20 dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos más, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Cuál había sido la diferencia? En que cuando recibieron se pusieron a trabajar. Se pusieron a trabajar. El Señor no les dijo, a ver, les di 2, denme otros 2. Les di 5, me vas a dar otros 5 más. No dijo eso. El Señor dijo, vayan y trabajen. Porque el resultado va a venir conforme al trabajo que nosotros hayamos hecho. Si nosotros no nos esforzamos, no esperemos que va a llegar el resultado. Un resultado positivo. Entonces el Señor, hermano, al igual que nosotros, el Señor nos manda a predicar su palabra. Pero Él no nos dice, tenés que ganar 20 almas. No. Lo que Él quiere es que nosotros sembremos la semilla. Y el germinar y el fruto es Él el que lo va a traer. Entonces estos llegan alegres porque habían ganado. Entonces van donde su Señor y le presentan lo que ellos habían trabajado. Pero llega el tercero. En el 22 nos dice, llegando también el que había recibido en el 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No lo perdí por lo menos. Es que somos buenos para justificarnos. Pero el Señor no le dijo, ok, no lo perdiste por lo menos. No le dijo eso. El Señor nos ha dado talentos. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Lo escondimos o lo estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? Por eso el tema, buenos administradores de los bienes, de la gracia de Dios. Entonces dice que este llegó y se excusó en el carácter de su Señor, en que era bravo, en que demandaba obtener fruto donde él no había sembrado. Pero el Señor no es así. Si él dice que era un siervo y él le había dado, él le había provisto para que lo trabajara. El problema no estaba en lo poco que se le había dado, sino en la negligencia de él. El problema de los resultados que nosotros estamos obteniendo no es porque el Señor no quiera darnos más, sino porque estamos siendo negligentes en lo que Dios nos ha dado. En lugar de trabajar el talento que Dios nos ha dado, estamos envidiando, estamos celando lo que otro tiene.
trabajemos lo nuestro. Este culpó a su señor. Te conocía, le dijo. Sabía. Pero ¿qué le respondió su señor? Respondiendo su señor, el 26, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí serán los lamentos. ¿Por qué no me esforcé? ¿Por qué no hice lo que el Señor me mandó que hiciera? Pero usted que está escuchando este mensaje ya no tiene excusa. Porque si no lo había leído, pues hoy lo escuchó. No tenemos excusa. Ahora tenemos la responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo en la obra del Señor? Hay algo maravilloso, hermanos, que Dios les dijo al de los 5 y al de los 2. Les dijo el Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, al principio considerábamos que el talento era mucho. Al hacer la conversión al dinero, es mucha riqueza. $120,000, eso es mucho. ¿O no? Para usted es poquito. Es mucho. Es mucho dinero. Pero el Señor le dice: en lo poquito, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Si esto es mucho para nosotros, ¿cuál es lo mucho que el Señor dice? ¿Cuánto valor tendrá eso? Es que nosotros, hermanos, le ponemos un gran valor a los bienes materiales y se nos olvida que los bienes celestiales son mucho más valiosos, son mucho más grandes. Gloria al Señor, bendito el Señor. Le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Se terminaron el trabajo. Se terminó, hermano, la fatiga. Se terminó el afán. Ahora a gozar con el Señor. ¿Cuánto tiempo? La eternidad. De gozo, de bendición, de cuidado. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Todas esas cosas. Pero el Señor dice que las vamos a tener cuando estemos en su presencia. Jesús les dijo unas palabras a sus discípulos. En el versículo 45 del capítulo 24 siempre de Mateo. Capítulo 24, versículo 45, nos dice la palabra del Señor: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Oiga, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrán. La promesa del Señor es que si nosotros estamos haciendo su obra, cuando Él venga, traerá recompensa a cada uno de nosotros. Y es más, dice, sobre todos los bienes Él nos pondrá. ¿Qué estamos haciendo con los bienes que el Señor nos ha delegado hoy? Si nosotros nos esforzamos y somos siervos eficientes, trabajamos bien el talento que el Señor nos ha dado,
tengamos también la seguridad que un día estaremos delante del Señor y Él nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Cuántos queremos entrar en ese gozo con el Señor? Amén. Dele la gloria al Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.